Bienvenidos a un nuevo episodio del Coffee Break con Carlos de Pérez. En el día de hoy tengo el honor de entrevistar a un amigo, quien es pastor, exdiputado de la República Dominicana, candidato presidencial, aunque ahora no hay candidatos oficiales, hay algunos partidos que ya sabemos quiénes van a ser los candidatos, y es presidente del partido Generación de Servidores. Yo le quiero dar la bienvenida al Coffee Break de hoy a mi amigo y hermano en Cristo, el pastor Carlos Peña. Bienvenido. Carlos, un placer. El placer es mío, amén. Dios Igual. bendiga a tu audiencia, bendiga a Dios tus proyectos, tus sueños para con la romana, y Amén. que permita a Él, conforme a su voluntad, que lo veas hecho realidad. Eso va a ser así. Yo pienso que es el tiempo. Amén. Es el tiempo. De hecho, estoy utilizando con mucha frecuencia y creo que será, por lo menos en un tramo de la campaña, el eslogan de campaña: todo tiene su tiempo. Amén. El tiempo de Dios es el perfecto. Sí, todo tiene su tiempo y creemos sinceramente que eso es así. Mire, pastor, he querido invitarlo. Yo soy un admirador suyo. Usted lo sabe, se lo he manifestado muchas veces desde hace muchos años. Y he querido invitarlo en su condición de político para que juntos hablemos un poquito, porque hay un discurso que todavía se escucha en nuestras iglesias respecto a la participación del cristiano en la política, y a mí me gustaría que en este momento usted y yo conversemos un rato respecto a ese tema, porque debe ser bastante desafiante ser ministro del púlpito y además ser político. Es un gran reto, Carlos, lo confieso. No es una carrera fácil, tienes que hilar muy fino para no afectar sobre todo la obra del Señor, que es lo más importante, ¿no? Yo le decía desde niño al Señor: Señor, me llamas a esta vida bivocacional, la vida ministerial y la vida en el servicio de la política, pues te ruego que tú me enseñes cómo hacerlo. ¿Cuál ha sido la clave? La clave ha sido poner a Dios y los principios del reino siempre por encima. Siempre el reino tiene que estar por encima de nuestros intereses, de los intereses colectivos, aún de las cosas que nosotros creemos que nos conviene. El reino tiene que gobernar, el cielo tiene que gobernar por encima de nosotros mismos. Y eso ha sido funcional para nosotros en la administración pública, en la Cámara de Diputados, en mi vida profesional, en mi vida empresarial, en mi vida comunicacional, y como dirigente político y ahora aspirante a la presidencia, también puedo decir que el reino de Dios está por encima. Si hoy Dios me dice, de la misma manera que ha hablado a nuestras vidas tantas veces, nos dice: Carlos, dedícate a otra cosa, ten la seguridad, Carlos, que lo vamos a hacer. Pero gracias a Dios no nos lo ha dicho, por lo cual perseveramos y persistimos en nuestra campaña presidencial. Le dijeron a la iglesia: quédense escondidos en las iglesias. Hace mucho tiempo le dijeron a la gente de fe: no salgan de las iglesias y quédense ahí escondidos, mientras ellos estaban adueñándose de los ayuntamientos, de las alcaldías y utilizando el recurso de los municipios hasta para brujería. Durante muchos años nos dijeron: quédense escondidos en las iglesias y no vayan a la Cámara de Diputados, mientras ellos estaban aprobando leyes diabólicas que vienen a destruir nuestras familias. Durante muchos años nos dijeron: quédense escondidos en las iglesias, mientras ellos estaban en el Senado aprobando contratos de préstamos que comprometen el futuro de sus hijos y el futuro económico también de las iglesias. Durante muchos años nos dijeron a la gente de fe: quédense escondidos en las iglesias y no salgan, mientras ellos se adueñaban de la presidencia de la República y creaban una nación alejada de los principios del reino de Dios. Hoy he venido a este lugar para decirle a la gente de fe que está aquí reunido que ya no nos esconderemos más en las iglesias,
que vamos a salir a conquistar el Congreso, que vamos a salir a conquistar los ayuntamientos, que vamos a salir a conquistar la presidencia de la República, que vamos a salir a usar los recursos del Estado para que Dios sea glorificado en esta tierra que a Él y solo a Él le pertenece. Esto ha sido un gran engaño. O sea, la iglesia durante décadas, por no hablar de siglos, se le ha engañado cuando se le ha dicho, vayan y escóndanse en las iglesias a los miembros de la congregación. Se le ha dicho, no se metan en la política porque eso es de Satanás. Se le ha dicho, no se metan en los sindicatos porque eso es para pleito. Se nos dijo en algún momento, no vayan a la universidad. ¿Tú recuerdas ese tiempo, Carlos? Sí, claro. Hubo un tiempo en De que hecho, hay carreras que están vetadas. Yo estudié Derecho por bravo. por necio. Sí, digamos, porque la carrera de la abogacía, aunque en este momento ha cambiado un poco, pero tradicionalmente se ha dicho que los evangélicos no pueden ser abogados. Porque tienen que hablar mentira en el ejercicio de sus funciones. Eso es lo que dicen, que no es cierto. Es lo que dicen. Que no es cierto. Como tampoco es cierto que el político tiene que ser ladrón para ser político. Tampoco es cierto. Que tiene que ser mentiroso para ser político. Entonces la iglesia durante muchas décadas creyó ese discurso. ¿Cuál fue la consecuencia de haber creído en ese discurso? Que dejamos la política vacía de valores, vacía de gente con principios judeocristianos, a los cuales no habría que enseñarle que robar es pecado porque ya se lo enseñaron en la escuela bíblica dominical, como nos la enseñaron a nosotros desde niños, que tomar lo que no es tuyo es robar y que robar es pecado, que es pecado mentirle a la gente, que tú no le puedes decir a la gente en campaña que vas a hacer algo, que cuando llegues al gobierno sabes en términos reales que no vas a hacerlo. Le mentiste y Claro. la mentira es pecado. ¿Qué problema? ¿Qué de malo tiene entonces que la gente que ama a Dios, que le teme a Dios, vaya a la política y que ese temor a Dios lo aplique en la administración de los fondos públicos? Sería una bendición para todas las naciones que así ocurriera. Bueno, definitivamente. Nosotros encontramos mucha base bíblica que sugieren que los justos deben gobernar. Por ejemplo, que el pueblo se alegra cuando el justo gobierna. También encontramos otros tipos de referencia de cuando tocaba al principio, ¿verdad?, de la organización de la civilización desde el punto de vista bíblico, el establecimiento de los estamentos sociales como los tribunales, la justicia, la aplicación de las reglas y la ley. Nosotros notamos que tenían unos parámetros que eran netamente teocráticos y Así que la es. sociedad, de hecho, era mucho más justa. Carlos, perdóname, y el libro de Deuteronomio, en el capítulo 17, si la memoria no me falla, puso un procedimiento para que los hebreos, para que los judíos, una vez comenzaran a organizarse como reino, como monarquía, como gobierno, escogieran a sus gobernantes. Y dice el libro de Deuteronomio, cuando Dios te haya entregado la tierra que vas a poseer y tengas que poner sobre ti gobernantes, lo vas a escoger exclusivamente de entre tus hermanos. Oye bien lo que dice el texto. Sí, o sea, no podía ser un foráneo. No. Tenía que ser de entre tus hermanos. Lo vas a escoger. Ahora, ese al que tú escogieras, dice el libro de Deuteronomio, no acumulará para sí ni caballos, ni fincas, ni riquezas. O sea, no será un ladrón. Ese haría una especie de voto de pobreza. No necesariamente de vivir en la precariedad, sino tener una vida modesta. No utilizará el poder para enriquecerse, Para enriquecerse. para su provecho propio. Pero aquí hay dos cosas. Le habla al elector creyente, al elector que cree en el Dios de Israel. Le dice, si vas a votar, tienes que votar por tus hermanos. Pero también le dice a ese hermano que se beneficia del voto de sus otros hermanos electores, no utilices tú ese voto para entonces enriquecerte. Carlos, pero tenemos un problema porque también hay mucha gente que se disfraza de hermano y hace vida en los partidos políticos, pero próximo a la elección visita la iglesia, se acerca a los hermanos, incluso hasta conoce el lenguaje de los hermanos. Entonces, ¿cómo discernimos
entre el trigo y la cizaña, sobre todo en términos de la política, cuando eventualmente la gente se desdobla y uno no logra verificar cuando habla la persona o el personaje. Yo conozco varios casos, Carlos, de candidatos, son alcaldes, algunos hoy y otros diputados, que cuando se acercan las elecciones, ellos abren una célula en su casa. Van a la iglesia más cercana y le dicen a los pastores que le lleven una célula a su casa. Y ahí duran 2 meses, 3 meses en esa célula, conquistan el apoyo de los hermanos, luego que ganan, pues no tienen tiempo para la célula que antes habían abierto. Y somos tan ingenuos los hermanos en Cristo. Lo hacemos porque lamentablemente nos dejamos impresionar todavía por el poder, por la opulencia. Alguien que tiene, por ejemplo, alguien que tiene muchas bancas de lotería, es capaz de llegar con un buen piano nuevo a una iglesia y ya por regalar ese piano en la iglesia, hasta le damos el púlpito, porque el individuo fue con dinero obtenido a través del engaño de los números y de la falsa suerte de la lotería, le regaló un piano a la iglesia, ya por eso lo colocamos en el pedestal. Nos dejamos todavía impresionar. Pero Jesús dio la clave sobre esto. Jesús dijo que por sus frutos los conoceremos. La gente no es buena de la noche a la mañana, Carlos, eso no es verdad. No me diga a mí que ayer usted era un narcotraficante y que hoy de repente ya usted es un santo, un ministro del culto. No es posible. Como tampoco no es verdad que una gente que ha vivido toda su vida en la iglesia, que ha tenido un testimonio que resiste auditoría en lo moral, en lo familiar, en lo económico, no es verdad que esa gente se va a corromper cuando llegue a la política. Mira, por estas manos, con toda humildad te lo digo, Carlos, por estas manos pasaron más de 600 millones de dólares en una posición en la administración pública que tuve 2 años. 600 millones de dólares. Y de esa posición salí sin casa, sin apartamento, sin vehículo, sin cuenta en bancos nacionales ni cuentas en paraísos fiscales como lo tiene el presidente de la República actual. Y me sentí bien y viví. Y tengo más de casi 2 décadas que no estoy en esa posición. Y hoy puedo hablar como hablo, porque nadie puede sacarme absolutamente nada. Y pasé por la administración pública, pasé por el Congreso de la República, y nadie puede decir que en el Congreso me vio involucrado en ningún contrato cuestionable, en ningún contrato donde se distribuyeron recursos, todo lo contrario. Nos opusimos a contratos de préstamo como el de los Tucanos, que me enfrentó al presidente de la República de ese momento, que a la vez era el presidente del partido político al que pertenecía. Contrarrestamos contratos a los que nos negamos a apoyar porque entendíamos que no correspondían al interés nacional y porque había corrupción a todas luces en la distribución de esos contratos. Entonces no es verdad. Por eso yo le pido a los hermanos de la fe, evalúen por quién votan. Si usted manda al Congreso a un individuo que su dinero lo trae del bajo mundo, usted se está haciendo cómplice de ese individuo. Si usted manda como alcalde de un municipio a un individuo cuestionable, que cuando entre ahí va a robarse el dinero del presupuesto de ese municipio, usted no será cómplice, no será víctima de esa persona, será cómplice de la corrupción que esa gente haga. Evalúe la persona a la que usted le va a dar su voto antes de marcar la cara de Pastor, ese individuo. vamos a brindar un poquito de café y yo quiero decir algo que no sé si usted Gracias, sabe, Carlos. que el café ni se toma ni se bebe. Ah, no. El café se disfruta. Aleluya. Lo voy a disfrutar, Carlos. El café Gracias. se disfruta. Y aquí estamos disfrutando un rico café en el Coffee Break con el pastor Carlos Peña. Pero yo quiero no solo hablar con el pastor, quiero hablar también con el dirigente político, con el ingeniero Carlos Peña. Carlos, nos queda poco tiempo del programa, sin embargo, quisiera preguntarle si Generación de Servidores es un partido de evangélicos. Mira, Generación de Servidores, Carlos, es un partido de dominicanos. Basta que sean dominicanos, que amen la patria y que quieran transformar esta nación para ser parte de Generación de Servidores. Sus creencias religiosas a nosotros no nos impiden hacerlo miembro del partido.
Lo que queremos es que usted ame la patria, que usted respete valores y principios que enarboló la generación de servidores. ¿Cómo cuáles? La defensa de la vida desde la concepción. Generación de servidores, por principio, se opone a todo tipo de aborto. Generación de servidores, por principio, se opone a la ideología de género y a toda práctica que Supongo que a la eutanasia también. a la eutanasia, a la eugenesia, a todo lo que establezca un control de calidad a la vida humana. Generación de servidores se opone. Basta con que haya vida ahí en el vientre de la mujer para nosotros defender esa criatura que está ahí dentro. ¿Cuáles son los principales ejes temáticos sobre los cuales discurre el espíritu constitutivo de generación de servidores? Primero, garantizarle a este pueblo seguridad ciudadana, Carlos. Nosotros como partido estamos comprometidos a que el dominicano viva en paz. Segundo, entregarle a los dominicanos seguridad social. Nosotros creemos que el dominicano tiene derecho pleno a recibir atenciones médicas de carácter universal, de carácter solidario y que de una u otra manera todos estemos incluidos en ese sistema, al igual que las pensiones. Que no quede un solo dominicano que por la razón que fuera no haya podido acumular fondos para recibir una pensión sin que esté pensionado. No puede haber un envejeciente sin pensión. Estamos comprometidos con la seguridad nacional, proteger nuestras fronteras. Los 389 kilómetros lineales de frontera terrestre entre Montecristi y Pedernales, estamos comprometidos nosotros a protegerlo. La inmigración ilegal, controlarla en nuestro país, que en nuestro territorio estén los ciudadanos que legalmente estén habilitados para estar. Cuarto, seguridad alimentaria. Queremos preñar de nuevo nuestro campo, que no haya una sola tarea de tierra ociosa en nuestro país. Queremos hacer del sector agropecuario un sector que genere riquezas para nuestro pueblo, para exportar y para que la gente tenga deseo de volver a ocupar las tierras del campo. Y quinto, Carlos, darle seguridad de acceso a bienes y servicios a nuestro pueblo, que le garantice un desarrollo integral como es el acceso a las telecomunicaciones, el acceso a los servicios básicos como es la energía eléctrica, como lo es el agua potable, el transporte y otros bienes de última generación que hoy demanda nuestra nación. Candidato a la presidencia de la República Dominicana, recibamos con un fuerte aplauso al pastor Carlos Peña. Quien les habla es uno como ustedes que aprendió a leer con una Reina Valera en la mano, que aprendió a cantar con el himnario de gloria y triunfo. Es alguien que ha conocido la grandeza y la victoria que hay en las disciplinas espirituales, como lo es la oración, el ayuno y la lectura de la palabra. Nacido, criado, formado en la iglesia y preparado para demostrarle al mundo que cada vez que se levante un Goliat queriendo destruir la familia, Jehová levantará un David que se oponga a la ideología de género, que Dios preparó para que cuando se levanten los filisteos, Jehová levante a Sansón para destruirlo, aunque sea al final de sus días. Usted y yo somos los gedeones que Jehová preparó para en esta generación salir a derrotar a los madianitas. Tenemos enemigos que nos están mirando, que quieren meter el aborto en el Congreso, que quieren imponer la ideología de género para destruir nuestras familias, que quieren causarnos problemas para que la iglesia no adore a su Dios con libertad. Llegó el momento de que la iglesia deje de ser utilizada como instrumento político. Hace unos meses lo escuché hablar respecto a la ética del protestante basado en el libro de Max Weber. A mí me gustaría saber si usted piensa que el conocimiento de la ética del protestante puede tener algún impacto
en una gestión de un eventual gobierno de generación de servidores. Pero por supuesto, Carlos, el hombre protestante, desde la óptica de Weber, que me encanta muchísimo, el hombre protestante no busca recibir dádivas. El hombre protestante no busca bonos, bono luz, bono gas, bono para todo. El hombre protestante busca trabajar con sus Estamos hablando del que obviamente puede producir, ¿verdad? No, el que puede producir, porque estoy hablándote de que si tienes tus manos hábiles para generar riquezas, ¿por qué tengo que mantenerte con una ayuda social? ¿Por qué razón? Si puedo darte un empleo, nosotros creemos en el empleo. Creemos en el empleo como única vía para salir del subdesarrollo. Y cuando te hablo de empleo, Carlos, te hablo de empleos dignos, empleos que dignifican a la persona, no la dádiva. Estos gobiernos tienen 30 años dándole dádivas a los dominicanos. Luis Abinader acaba de aumentar a 300,000 las dádivas que le entrega a los dominicanos. ¿Por qué? Porque él ha generado 300,000 nuevos pobres. Sí, yo de hecho tengo esa misma lectura cuando me dicen que a través de tal departamento de plan social hemos aumentado la ayuda a 500,000 nuevas familias. Mi lectura no fue que aumentó la ayuda, sino que aumentó el número de personas Que necesitan que necesita la subvención, porque una cosa es que seamos solidarios con el que lo necesita, con lo cual ambos estamos de acuerdo. Así es. ¿Verdad que sí? Pero la transferencia de solidaridad debe estar condicionada. O sea, yo te doy esto a cambio de esto, pero debe haber un momento que el que está recibiendo el subsidio del gobierno sea autosustentable, si no lo que estamos es botando dinero. Los gobiernos que hemos tenido en los últimos 30 años, tanto el de la Fuerza del Pueblo, los de la Fuerza del Pueblo, porque la Fuerza del Pueblo ha gobernado este país 12 años, vamos a estar claros, ¿no? Los gobiernos del PLD también, como los gobiernos del PRM, que con en los últimos 30 años ha gobernado 2 veces, ¿no? Excluyendo el gobierno de Guzmán. Entonces, desde esa perspectiva, Carlos, estos gobiernos no han sacado absolutamente a nadie de la pobreza. Y si tú quieres demostrarme que sí ha sido cierto, muéstrame un video de alguien devolviendo una tarjeta de solidaridad. No, porque O devolviendo una tarjeta del programa Supérate. en el caso mío particularmente, yo soy buen anfitrión, sobre todo con mi hermano. Y no quiero entrar como en mostrar esto, aquello, no, porque es una discusión que desde mi punto de vista requiere una reflexión profunda. Entonces, yo prefiero enfocarlo así como lo está haciendo usted, desde el punto de vista de que tenemos que hacer mejoras. Con lo que yo estoy... El empleo, Carlos. Totalmente Te voy a de poner un acuerdo. solo ejemplo. El año pasado, el gobierno del PRM entregó 27 millones de dólares por concepto de un bono de 1.500 pesos a 1 millón de dominicanos. Le entregó en un día 1.500 pesos a 1 millón de dominicanos aproximadamente. Que fueron entonces 15 millones de pesos efectivos y 12 millones en trámite. Aproximadamente. Pero estamos hablando de 27 millones de dólares. Nosotros hicimos un cálculo muy simple. Con esos 27 millones de dólares, nosotros hubiéramos comprado 45 barcos pesqueros para entregárselo a cada municipio costero que tiene la República Dominicana. Desde Montecristi a Pedernales hay aproximadamente 45 municipios en la costa. Usted le entregaba un barco de 60 pies de eslora a cada uno de esos municipios y usted hubiera generado 150 empleos directos. Sí, una mejor gestión del dinero. Por cada barco pesquero. Pero también ese barco pesquero cada mes y medio iba a traer a esos municipios 18 millones de pesos en productos de la mar que esos pescadores iban a buscar mar adentro. De hecho, según unos estudios que he estado verificando, del dinero destinado a ayuda social apenas puede llegar un 30%, porque el otro 70% se ve en burocracia, lo que significa que definitivamente tenemos que mejorar el tema de la ayuda social. Detrás de cada ayuda social, Carlos, hay todo un mundo de corrupción que se está nutriendo de la misma. Y con esto de las tarjetas ahora es bastante fácil sustraer mucho dinero, porque la tarjeta que dan en Navidad tiene una calidad que empata los 1.500 pesos que tiene deporte
con lo que cuesta hacerla. Es una barbaridad. Eso es una cuestión increíble porque es una tarjeta para un solo uso. Incomprensible lo que está ocurriendo, pero detrás de eso hay estructuras, Carlos, que se están beneficiando. Claro, 300 millones costó con la primera pingües vez mandar a hacer esa tarjeta. Ahora supongo que costó 500 millones. Nosotros creemos y todo en ese eso. método. El plan social existe desde los tiempos bíblicos. Pero podemos hacerlo con la cédula, cuesta menos. Es que no, más que dedicar energía y tiempo en pensar en cómo lo vamos a hacer, yo prefiero pensar en crear empleos. ¿Cómo vamos a crear empleos? Que es nuestra Sí, pero propuesta esencial. Yo estoy de acuerdo con usted. De hecho, en mis aspiraciones municipales, yo digo, el Ayuntamiento de La Romana, la entrevista es a usted, pero me permito hacer este comentario, tiene 1.400 personas que de alguna forma reciben un ingreso del ayuntamiento. ¿Cuántos trabajan? Quizá 200. Santo Dios. Es un verdadero abuso al dinero que pagan los contribuyentes, pero tiene un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Y el servicio que se le da a la municipalidad es bastante pobre. Si necesitásemos tener esos mismos 1.400 por el mismo monto de dinero que tiene, las posibilidades de crear empleo y de mejorar la calidad de vida de la gente de La Romana es inmensa. Desde duplicar el horario, obviamente con personal que releve el otro, hasta poner personas que te den servicio en los semáforos, que te colaboren en cada sector con la recogida de basura efectiva. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer para con la misma cantidad de dinero mejorar los servicios sin robarle al municipio, porque si se paga al que no trabaja se le está robando y si se cobra sin trabajar también se está robando. Así es. Detrás de toda esa práctica, Carlos, siempre hay alguien que se beneficia. Obviamente. O sea, detrás de cada acto que aparentemente ayuda a alguien, hay otros grupos que están recibiendo ayuda mucho mayores. Nosotros creemos en ese concepto weberiano del hombre protestante que genera riquezas Que con sus manos. hay que decir que él no era evangélico ni creyente. No, era un sociólogo, Sí, y que estudioso de la incluso sociología. él, cuando escribe su libro, dice, yo no estoy circunscrito a esas creencias. Lo que sí he observado, que la empleada doméstica, dice él, no le roba los bienes a sus patrones si es protestante. Así es, y genera riqueza. De hecho, los Eso, países... mire, es interesante realmente. Yo lamento que ese libro parece como que no está circulando. Todo no depende sé de los realmente. intereses de las élites. Y no Si está las como en el élites mercado ven en este momento. que un libro atenta contra sus pensamientos, la élite recoge esos textos. Pero ¿a qué Ahí me se refiero? parece entonces a George Orwell, cuando en 1984, que se llamó el libro, pero lo escribió en 1949, Sí. él habla de la edición de la verdad, que había todo un equipo para sustituir los textos que no iban acorde al nuevo mandante. Bueno, pues te revelo algo, Carlos. ¿Por qué la tesis de la evolución de las especies o del origen de las especies por la selección natural de Darwin se impuso esa teoría por encima de la teoría de Lamarck, de Jean-Baptiste de Lamarck, que sí era biólogo? Bueno, porque lo que planteaba Darwin, Charles Darwin, sí correspondía con lo que la élite de ese momento necesitaba. La élite coetánea o del mismo tiempo de Darwin necesitaba un pensamiento científico que justificara que los grandes se comieran a los chiquitos para poder mantener el equilibrio biológico. Entonces, como esos grandes tenían otros seres humanos a los que esclavizaban para la construcción de ferrocarriles, para la explotación. El mismo mensaje de ahora con el aborto, la eutanasia y todo eso. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Impusieron la teoría darwiniana de la evolución, la incluyeron en los textos y hoy se imparte, siglo y pico después, se imparte la teoría de la evolución en las escuelas como si fuera ciencia. Y eso no es ciencia, es una teoría que debe ser sometida al método científico. Y cuando la sometes al método científico, no pasa la prueba, porque nadie ha observado a un simio convertirse en un ser humano. Y para que algo se confirme como ciencia, debió ser observado y comprobado. Y nadie lo ha podido observar
ni conservar. Bueno, vamos a compartir Ni este confrontar. poquito que nos queda, reiterándole que el café ni se toma ni se bebe, el café se disfruta. Un mensaje final para nuestra teleaudiencia y también los que nos van a escuchar en las diferentes plataformas, ya que además de YouTube, varios canales de televisión convencional, también salimos al menos en 10 plataformas digitales. Carlos, darte las gracias primero, gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo por este tiempo y decirle a toda la gente que nos ve, no se dejen engañar. Quienes han sido el problema nunca podrán ser la solución. Vote por gente que piense como usted, que defienda las cosas que usted defiende, gente que crea en lo que usted cree. Su voto es la herramienta más importante y poderosa que la democracia le ha entregado para que usted se haga representar. Usted, por alguna razón, no puede ir al Congreso, pero quien usted envía al Congreso debe parecerse a usted, debe pensar como usted, debe hablar y sentir como usted. Usted no puede ir al ayuntamiento por alguna razón. Envíe a los ayuntamientos a personas que piensen como usted, que los representen dignamente. Usted no puede ir a la presidencia por alguna razón. Vote por gente que crea en lo que usted cree, que vaya a defender las cosas que usted defiende. Porque si usted envía a gente que mañana van a caminar en dirección contraria a lo que usted cree, usted está enviando a su propio verdugo a que busque las herramientas con las cuales le va a sacrificar a usted. En nuestro caso particular, Carlos, decirle a las personas que nos ven, que ni los que estaban ayer gobernando, ni los que están hoy deben seguir gobernando nuestra nación. Denle la oportunidad a la generación de servidores. Permítannos mostrar otra manera de gobernar y administrar la cosa pública, ahora la manera de Dios. Carlos, muchísimas gracias. La taza es suya, cortesía del Coffee de Break veras, gracias, con Carlos de Carlos. Pérez. Sí, Gracias. nuestros invitados usan la taza una sola vez porque siempre es del invitado. Gloria a Dios. La voy a disfrutar, Carlos. Que Dios te Créeme que sí. bendiga. Amén. A todos ustedes, gracias por estar en el Coffee Break, recordándoles que el café ni se toma ni se bebe. El café se disfruta. Hasta una próxima entrega.